Hola hermanos, Hola, gracias y paz. gracias y paz. Gracias y paz. Acá estamos con nuestro hermano Tomás, de República Dominicana. Saludamos a todos los hermanos y a todos los que nos puedan ver en este video en el futuro. Y bueno, hoy vamos a hablar, mejor dicho, nuestro hermano Tomás nos va a traer un estudio sobre el tema de la ofrenda. Hace un tiempo, no hace mucho, vimos el tema del diezmo. Entonces dijimos, bueno, ahora tendríamos que hablar de la ofrenda, porque no es que Dios no quiere que demos, pero hay que hacerlo correctamente y bíblicamente, ¿no? No con esa presión que muchas veces se hace desde muchas congregaciones. Así que bueno, por eso dijimos, vamos a hablar ahora cómo tiene que ser el tema del el dar dinero o lo que sea, porque la ofrenda no normalmente es cierto dinero, pero bueno, en nuestros tiempos es más así, ¿cierto? Pero bueno, uno puede dar otras cosas también. Bueno, te dejamos, Tomás. Gracias, Carolina. Vamos entonces a hablar sobre las ofrendas. Entonces tengo aquí que la ofrenda es un obsequio, una dádiva, un don que se ofrece en muestra de un reconocimiento, gratitud o veneración. O sea, es algo que se va a ofrecer. Y uno va a ofrecerle algo a alguien porque lo aprecia, dando una ofrenda, porque si lo venera. Entonces, por eso siempre se le daba ofrendas a Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Entonces, el ser humano siempre ha dado ofrenda a su Dios. Los pueblos paganos le daban a sus dioses ofrendas y sacrificios. Entonces, también a Dios se le daba ofrenda. Vamos a ver la primera ofrenda que se registra en la Biblia, que está en Génesis 4. Génesis 4, los versículos del 3 al 5. Vamos a ver si lo puede leer Omar. Génesis 4, del 3 al 5. Bueno, dame un segundo. Dice la palabra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Bueno, amén. Amén. Aquí podemos observar que se traían ofrendas a Dios como parte del culto o de la adoración a Dios. Entonces Dios se agradaba con estas ofrendas o se desagradaba. En este caso, se agradó de la ofrenda de Abel y se desagradó de la ofrenda de Caín. La Biblia no explica el por qué, pero podemos imaginar que Caín no lo hizo con un corazón de adoración a Dios. Seguramente le dio frutos que no eran aptos, que no eran los mejores. A diferencia de Abel, que dio las mejores ovejas, lo más gordo, dice, desde ella. Entonces, Dios sí ve con la intención de las ofrendas. No solamente es dar ofrendas, sino la intención. Y desde el principio vemos que Dios hacía eso. Entonces, a partir de ahí, de Caín y Abel, vemos que los patriarcas también daban ofrendas, sacrificios. Desde Noé, cuando Noé salió del arca, también dio ofrendas, animales sacrificados a Dios. Eso eran las ofrendas. También Abraham y así sucesivamente todos los patriarcas. Y hasta que llegamos a Moisés, que Moisés recibió la ley. Y la ley mandaba dar ofrendas a Dios. Ofrendas por el pecado, por la expiación, ofrendas de paz. Hasta se daba ofrenda por el matrimonio, creo, por unión de marido y mujer. Se daban esas ofrendas, pero no vamos a estudiar mucho esas leyes porque queremos ver las ofrendas de dinero que se dan ahora. Más o menos tenemos un ejemplo de cómo debe ser el dar ofrenda en Éxodo 25:2. Si lo puedes leer, Carolina.
Éxodo 25, 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Amén. Amén. Aquí vemos cómo era que Dios pedía la ofrenda. Esa ofrenda era para la construcción del tabernáculo, que estaban por construirlo. Entonces Dios mandó a Moisés que le dijera al pueblo que tome ofrenda del pueblo. Pero dijo Dios de ahí, Dios dijo que la diere de su voluntad. O sea, no era una obligación que Dios estaba pidiendo, de su voluntad. Y de corazón. Cuando dice que es de corazón, es de lo más profundo del ser. O sea, que no había un engaño o una apariencia ahí. No había ese, yo voy a dar para que Dios me bendiga, o voy a dar para que el pueblo me vea que yo doy, sino que era algo del corazón y voluntario. Entonces, desde ese momento ya estamos viendo cómo es que Dios pide ofrenda, que tiene que ser voluntaria y de corazón. Y también vemos en Éxodo 35:5, que yo lo voy a leer, que dice más o menos lo mismo, pero de otra forma. El Éxodo 35:5 dice: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, etcétera, etcétera. Entonces vemos que todo generoso de corazón. Entonces Dios no está mandando a una persona en específico ni a todo el pueblo. No dice todo el pueblo tiene que traerme oro, plata, cobre. No. Al generoso de corazón. Al que tenga esa generosidad que le salga del corazón es el que va a dar. Porque eso es lo que Dios pide, que sea voluntario, de corazón y que sea generosa la persona. Bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de generosidad en Primera de Crónicas 29. Esto era David que iba a construir el templo, pero no podía construirlo porque Dios le dijo que no. Entonces estaba como pidiendo ofrendas para que lo construyan. Cuando él se muera, ya Salomón lo iba a construir con las ofrendas. Primera de Crónicas 29. ¿Lo tienen? Sí. Me perdí. Reyes. Ah, Bueno, ahí está. Primera de Crónica, perdón. ¿29 cuánto? del 3 al 9, si lo puedes leer, Omar. Del 3 al 9. Y además, Sí. en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Es decir, 3.000 talentos de oro, del oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios, de oro para las cosas de oro y de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenares, con los supervisores sobre la obra del rey, ofrecieron voluntariamente sus donativos, y para el servicio de la casa de Dios dieron 5.000 talentos y 10.000 monedas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 100.000 talentos de hierro. Y todos los que tenían piedras preciosas la dieron al tesoro de la casa del Señor a cargo de Jehiel Gersonita. Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. Amén. Durante todo ese pasaje vemos la insistencia que dice que fue voluntariamente. Tanto el mismo David voluntariamente, porque Dios no lo estaba mandando a nada en ese tiempo. El mismo David y el mismo pueblo voluntariamente.
y se sintieron todos gozosos, porque la clave está en que las cosas cuando son voluntarias, uno tiene más gozo que cuando son obligadas. Entonces, vemos aquí que en este pueblo un ejemplo de cómo debemos dar las ofrendas voluntariamente para gozarnos en el Señor. Bien, entonces, eso pasó en el Antiguo Testamento, hay más ejemplos, pero vamos a ir ya al Nuevo Testamento, a ver varios pasajes. Vamos a ver ahora Lucas 21, del 1 al 4, si lo puedes leer, Carolina. Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Amén. Amén. Entonces, vemos que en esta historia la cantidad no es la importante, sino la intención de ella. Porque hay mucha gente que puede ser rica, pero cuando va a darle la ofrenda a Dios, lo hace como con lo que le sobra, como que no le dan esa atención, esa dedicación, porque es una ofrenda para Dios, al fin y al cabo. Entonces, esta viuda pobre echó todo lo que tenía como una adoración. Es como cuando nosotros adoramos y cantamos a Dios, que queremos hacerlo con todo el corazón. En este caso, esa viuda quería ofrendarle todo el corazón, como ofrecerse entera. Entonces, la actitud fue la que Jesús vio, no vio la cantidad que se estaba echando por los ricos. Los fariseos podrían estar viendo el dinero. Los que echan más son más bendecidos, como se usa en las iglesias hoy, que dicen, ¿quiénes dan 10,000? ¿Quiénes dan 5,000? Así. Hacen ese tipo de cosas para ver quién queda más, como que Dios lo va a bendecir más el que da más. Y usan pasajes de una mala forma, de que dice que el que siembra escasamente va a recoger escasamente. Entonces, engañan a la gente para que den más, pero no le habla nada de la actitud del corazón que tiene que tener para dar. Entonces, es la actitud la importante. Vemos en ese pasaje que es la actitud. Bien, entonces vamos a ir ahora a Romanos 15, versículo 26. Ya vamos a empezar a ver qué escribía Pablo de las ofrendas, porque Pablo fue el único que escribió de las ofrendas. Ni Pedro ni Juan escribió nada de ofrendas. Así que vamos a ver. Si lo puedes leer, Omar. 15:26. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Amén. Entonces vemos que aquí se tomó una ofrenda para los santos de Jerusalén, que eran pobres. Esa era la idea de esa ofrenda. Entonces, las iglesias deben colaborar entre ellos para sustentar a los más pobres. Esa es la idea que se tenía en esos tiempos. La iglesia que era más pobre era sustentada por la que tenía más dinero. Esa era la idea que había ahí, porque vamos a ver más adelante que Pablo quería que todas las iglesias tuvieran iguales en cuanto a eso. Vamos a verlo después. Porque realmente si un hermano está pasando necesidad, no podemos quedarnos ciegos a eso, tenemos que darle la mano a eso. Entonces, por eso Pablo menciona eso, que Macedonia y Acaya hicieron eso, para que los romanos sepan que esas iglesias estaban haciendo su labor, que era sustentar a la iglesia que estaba más pobre, que era la de Jerusalén en ese tiempo. Entonces, vamos a ver ahora que es donde más Pablo habla de las ofrendas, es en Corintios, en la primera y la segunda de Corintios, que hay mucho material ahí de las ofrendas. Entonces vamos a ir a primera de Corintios 9.
del 3 al 7, si lo puedes leer, Carolina. Bien, 1 Corintios 9, del 3 al 7. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Hasta ahí? No. No, 7 también. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Muy bien, está ahí. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Está haciendo muchas preguntas como retóricas. Preguntas que son obvias sus respuestas, que deberían ser obvias. Entonces, él está defendiendo un poco lo que es su ministerio. Esto va a hablar un poco de cómo servirle a los siervos de Dios, a las iglesias, cómo deben sostenerlo. Entonces, dice aquí que él no tiene derecho a comer y beber. O sea, tienen que sustentar a Pablo. Eso es lo que él está queriendo decir a esta iglesia. O sea, que deberían poder sustentarlo. Y habla de que él y Bernabé no tienen derecho de no trabajar. O sea, que ellos eran los únicos apóstoles que tenían que trabajar para sustentarse cuando estaban ahí en la iglesia de Corinto. Cuando los otros apóstoles sí lo podían mantener, a los otros que iban a Corinto. Entonces Pablo se está quejando de eso. Aunque lo está haciendo para que ellos abran los ojos de lo que le están haciendo a Pablo, porque lo están como discriminando. Entonces él está haciendo esas preguntas para abrirle los ojos de que a los otros apóstoles ellos le permiten muchas cosas, le dan comida, le dan el dinero, se pueden casar y todo eso, pero Pablo y Bernabé como que no lo ha permitido para ellos, según esa iglesia. Pero vemos que Pablo dice aquí, jamás un soldado a sus propias expensas. No, los soldados son enviados por el ejército y lo mantienen para que vayan a luchar. Y el que planta viña no come su fruto. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy haciendo esto de predicar en las iglesias y de fundar iglesias, y no voy a beneficiar como de eso, como que no voy a sacar fruto de ahí. Fruto que en este caso se entiende sustento, ese fruto. O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. O sea, todo es que yo estoy haciendo un trabajo y no estoy siendo sustentado por ese trabajo, dice Pablo. Y eso no debería ser. Entonces esa es la queja que él tiene ahí, para que los corintios sepan que deben aportarle a Pablo. Y los versículos del 8 al 12, ¿lo puedes leer, Omar? De ahí mismo. Del 8. Sí. 1 Corintios 9. Sí. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de compartir la cosecha. ¿Hasta ahí? No, hasta el 12. Hasta el 12. Perdón. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de nosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, aquí vemos que Pablo apela a la ley. No solamente apeló primero a la lógica, hablando del soldado, de la viña, de la leche, de la oveja y eso. Entonces ahora se pone a hablar de la ley, de lo que está escrito. No podrás bozar al buey que trilla. Es decir, al buey que está trabajando no puede ponerle algo que le impida comer porque está trabajando. Eso es lo que quiere decir. Entonces, Pablo coge esa parte de la ley para traerla a lo que está pasando actualmente con él, que no le están dando el sustento. Entonces dice que él siembra lo espiritual y no va a cosechar lo material de ellos.
Eso es lo que pasa con las iglesias, que si hay un pastor, un ministro que está ministrando, sembrando lo espiritual, dando la palabra cada semana o los días que tengan que reunir, la da cada vez que se reúne la da la palabra. O sea, debe de cosechar lo material, debe poder sustentarse, porque está haciendo un trabajo, no es que está ahí haciendo algo que no vale, es algo que vale porque está edificando la vida de las personas, está construyéndole está construyendo su edificio espiritual en Cristo, el pastor o el ministro que predique. Entonces, todo aquel que se dedique a eso debe de ser sustentado por la iglesia a través de ofrendas, porque ahí no se está hablando de que hay que dar ningún diezmo, sino ofrendas. Incluso Pablo no dice que sea obligatorio tampoco, porque él mismo no está diciendo hay que le den, sino que le está haciendo como una comparación, porque a los demás apóstoles que iban, ellos sí lo sustentaban, pero a Pablo no, lo cual no está bien. Pero deben de sustentar a los que están predicando. Es lo que Pablo está tratando de enseñar ahí. Y vamos a ver más adelante en el versículo 13 y 14, que lo voy a leer. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Otra vez se pone a apelar la ley, que cuando Aarón y los levitas y toda su descendencia de sacerdotes sacrificaban las ofrendas, daban el incienso, todo lo que se hacía en el templo, ellos podían comer, participar del pan, porque estaba escrito en la ley que cuando daban la ofrenda también lo que quedaba era para Aarón y para sus hijos, para los sacerdotes. Entonces, si en la misma ley ellos podían participar de lo que estaban haciendo, también ahora en este tiempo los pastores pueden participar de su iglesia, porque la están edificando, están haciendo un trabajo. Y también ahora en el 14, él apela a lo que enseñó Jesucristo también. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncien el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, eso Jesús lo dice ahí, Mateo 10:10, que él se lo dijo a sus discípulos. Entonces, cuando ellos iban a predicar, Jesús les dijo, cuando vayan a predicar una ciudad, entren a una casa y lo que le pongan en la mesa se lo coman. O sea, porque el obrero es digno de su salario. Es decir, ustedes van a predicar a un sitio y se le da una ofrenda o algo para su alimentación o para su vestido y ustedes lo reciben porque son dignos de su salario. Entonces, es natural que el que recibe la palabra debe darle una ofrenda o algo al que no tiene y está predicando porque es un trabajo de Dios. Dice en otro pasaje que bienaventurado el que le den un vaso de agua al que predique la palabra, algo así. Entonces, es algo que Dios apremia si uno colabora con sus siervos. Entonces, la enseñanza aquí, aunque no lo mande específicamente, es obvio que hay que sostener a los ministros de Dios que se dediquen a predicar. Esa es la enseñanza que tiene este pasaje, aunque no está así establecido como una doctrina fija. Pero mencionando la ley y lo que Jesucristo había dicho en Mateo 10:10 y Lucas 10:7, se entiende que es voluntad de Dios que se sustente a sus ministros, a sus pastores. Esa es la voluntad de Dios. Siempre y cuando haya la voluntad de hacerlo, porque en este caso no tenían voluntad los corintios y Pablo tenía que trabajar, tuvo que trabajar porque no había voluntad, porque era una iglesia que tenía muchos problemas. Pero sí Pablo lo sustentaron los filipenses y creo que la iglesia de Macedonia también le dio aportes. Entonces esa es la enseñanza, que hay que sostener a los siervos de Dios. Si quieren decir algo respecto a eso, pueden hacerlo. Para pasar al otro tema. Bien, ahora vayamos a 1 Corintios 16, del 1 al 2. ¿Me escucha? No te escucho, Carolina. No te escucho.
Bueno, ahí seguimos. Seguimos. Bueno, no, yo quería comentar que, bueno, él acá dice, ¿no? Que realmente ellos merecían, ¿cierto? Recibir lo material por lo espiritual, pero que él renunció muchas veces a eso, ¿no? Una vez recibió, otras veces no, ¿eh? Porque bueno, él quería que sea, ¿cierto? Algo de corazón, voluntario, y no quería poner estorbo al evangelio, ¿no? Y después yo quiero hacer una aclaración. Una cosa es dar un sustento, ¿eh? Y otra cosa es, lo que se hace es que darle una vida de lujo a un pastor, a un misionero, ¿cierto? Eso es otra cosa, ¿no? Porque una cosa es el sustento que uno puede necesitar y otra cosa es abusar. Ya eso ya es como abusar, ¿no? De los hermanos, ¿no? Porque aparte, tenemos que tener en cuenta algo, que tanto Pablo, ellos viajaban, iban por todos lados, ellos no estaban en un lugar nada más, sino que ellos andaban y necesitaban, obviamente, no podían por ahí tener la estabilidad de un trabajo, porque ellos continuamente se estaban moviendo, ¿no? Entonces también eso era algo que dificultaba que ellos pudieran, ¿cierto?, también sostenerse. Tenían que hacer como él hacía, trabajo en tienda, todo eso, ¿no? Que él hacía, que era algo que podía hacerlo en cualquier lugar que estuviera, ¿no? Entonces también eso hay que tener en cuenta, más que nada a los que viajan y llevan el evangelio, y yo no digo que un pastor que está en un lugar no pueda recibir, ¿cierto? Mientras ese pastor realmente esté dando la palabra de Dios, porque a veces se ve, y yo lo he visto, pastores que están recibiendo un sueldo, pero no se ocupan realmente de la congregación, como debe ser, ¿no? Entonces eso tampoco, hay que buscar un equilibrio, ¿cierto? Nada más. Muy bien. Sí, hay mucho engaño Ujú. con eso. Vamos a ver ahora cómo es la forma bíblica que se menciona en Primera de Corintios 16, del 1 al 2. Si lo puedes leer, Carolina. Primera de Corintios, ¿no? 16, 1 y 2. 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Aunque esta ofrenda de aquí era para los santos, era exclusivamente para esos santos de Jerusalén que tenían mucha pobreza en este tiempo, es un principio bíblico para nosotros también, que según hayamos prosperado, es que vamos a dar ofrenda. No es que hay que dar más de lo que uno tiene o una pequeña cantidad o una cantidad específica, un por ciento. No, según uno haya prosperado, es que uno va a poner algo aparte para el Señor, para la necesidad de los santos, principalmente. Ahí no se habla mucho de mantenimiento de iglesia ni de pastor, porque ahí, esos tiempos, las iglesias eran casa, la casa de la misma persona. Claro. No había un templo como tal, como hay ahora. Entonces no había ese tipo de gastos de luz, ni de renta, ni nada de eso. Entonces, la principal foco de las ofrendas era ayudar a los pobres de otras iglesias. En ese caso, la de Jerusalén. Ese era el principal objetivo. Y se recogía también para ayudar a los pastores y a los ministros. Para eso eran las ofrendas. Entonces, en nuestro tiempo, es según uno haya prosperado, es que uno va a dar. Se dice que se daba cada primer día de la semana. O sea, hay iglesias que hacen culto muchos días y en todos los cultos piden ofrenda, lo cual deben dejar descansar a la persona de eso. Aquí dice que es cada primer día de la semana, o sea, se hacía semanal esas cosas, esas recolectas. Entonces, eso las iglesias tienen que practicar eso también, no estar pidiendo ofrenda cada rato, que hay gente del mundo que por eso no quiere entrar a las iglesias porque creen que es un negocio, de tanto que piden dinero.
piden ofrenda, diezmo, pacto, primicia, un montón de cosas. Y la gente del mundo ya no quiere ir a la iglesia porque cree que lo está engañando. Y en parte es así, está engañando mucho. Y por eso no quieren aceptar al Señor. Por esas malas interpretaciones y esa mala práctica que tienen las iglesias. Así que si alguien está en una iglesia que dé ofrendas cada día de la semana, cada primer día de la semana, eso es lo que tiene que hacer. No está dando ofrenda cada rato. Y no estar esperando que Dios le va a dar más por dar más tampoco. Que eso no es así, que las cosas de Dios no son así, sino que deben ser voluntariamente y de corazón. Entonces vamos a ver ahora, estos pasajes son muy largos aquí. Segunda de Corintios 8. El capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios es muy interesante porque habla mucho de ese tema. Lo vamos a ir saltando y al paso porque es muy largo. Segunda de Corintios 8, del 1 al 6, si lo puede leer, Omar. Ocho del 1 al 6. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia rogamos, ¿hasta ahí? El 6 también. No, sigue El hasta 6. hasta el 6. En consecuencia rogamos a Tito, perdón, a Tito rogamos que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Amén. Amén. Entonces, Pablo está haciendo como un reconocimiento a las iglesias que estaban en Macedonia, que ellas, a pesar de su tribulación, estaban dando ofrenda. Y dice ahí, su profunda pobreza también. O sea, que tenían pobreza y tenían tribulación, y aún así dieron con generosidad, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, como estábamos viendo ahorita, según haya prosperado, ellos dieron, pero ellos quisieron dar aún más allá de lo que podían. Porque a veces el Señor conmueve a las personas a dar más de lo que pueden. Pero no es que alguien lo manipuló, sino que ellos mismos de su corazón quisieron dar más de lo que deberían dar. Entonces, eso le pasó a esas iglesias de Macedonia y Pablo las pone ahí como un ejemplo para que los corintios se den cuenta. Entonces, Pablo dice, yo doy testimonio que dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos por muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, era un servicio y era un privilegio. Eso. O sea, sustentar la otra iglesia, ellos lo veían como un privilegio, Pablo lo veía como un privilegio. Entonces nosotros cuando podemos dar ofrenda a alguien, que podemos hacer ese servicio para los santos, principalmente, si es a un hermano o una hermana que tiene necesidad, tenemos que verlo como un privilegio de poder participar en eso. Porque estamos siendo, como quien dice, usados por Dios en ese momento. Para que vean que es importante para Dios que nos ayudemos unos a otros. Es un privilegio, Pablo dice aquí. Y también dice que es una obra de gracia. Lo dice más abajo, en el versículo 6. Entonces, que es una obra de gracia, una obra que es un favor inmerecido. Entonces, aunque la otra iglesia tal vez no la conozcamos o no creemos que no se merece también, tal vez esa ofrenda, debemos darlo por gracia, porque Dios también nos ha dado todo por gracia. Entonces, uno da por gracia y no tiene que estar viendo si se lo van a devolver más adelante o si se lo merece esa persona. Eso es lo que uno tiene que estar viendo. Hacer una obra de gracia, un servicio para los santos.
Entonces, así es que debemos dar como dio esta iglesia de Macedonia. Y vamos a leer ahora los versículos 7 y 8, si lo puedes leer, Carolina. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Ahí? Y el 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Amén. Entonces aquí Pablo exhorta a los corintios a abundar en esa gracia. La gracia de poder participar en este servicio de los santos. Pablo quiere que abunden en eso. Entonces, es también una exhortación para nosotros, que podamos tener esa disposición de también poder ofrendar cuando sepamos que hay un hermano que tenga necesidad, poder ofrendar. Y Pablo quiere probar si es genuino el amor de los corintios, porque él dice, es para probar en el 8, para poner a prueba el amor. Porque podemos decir mucho, yo amo a Dios y amo a Cristo, pero cuando hay una necesidad de un hermano, hay que ver si ese amor es verdad, que tú amas a Dios, porque el que ama a Dios tiene que amar a los hermanos. Entonces, si hay un hermano en necesidad y tú no quieres o no te duele y no ofrenda, no estás amando a Dios ni a los hermanos realmente. Entonces, ahí se pone a prueba un poco el amor, porque hay gente que tiene mucho amor por el dinero, por el bolsillo. Gente que ya es cristiana, todavía tiene esa lucha con el dinero, y ahí se prueba en eso de las ofrendas. Entonces, muy pendiente hay que estar cuando salga esa prueba a reducir nuestra vida, para ver si es verdad que vamos a dar, a ver si es verdad que hay amor en nosotros. Entonces, Pablo está poniendo a prueba ese amor en los corintios. Y en el versículo 9, que es un versículo muy poco controversial, lo voy a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces van alguna gente y dicen que mira, Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Entonces tú tienes que ser rico porque Jesús se hizo pobre por ti. Entonces ya de ahí sacan ese pasaje ahí. Y se inventan un montón de cosas que no tienen sentido. Porque como hemos visto, la iglesia que estaba en Jerusalén estaba pobre, tenía pobreza. Entonces, Cristo no murió por esa persona también. Cristo no se hizo pobre por ellos. Claro que sí. Entonces, ¿por qué estaban pobres ahí? Alguien dirá, no, porque tienen falta de fe. Porque eso es lo que más le gusta decir, que tienen falta de fe. O es algo que el diablo está causando de pobreza a esa iglesia. Cuando sabemos que eran iglesias fieles de Dios, que estaban bajo mucha persecución y aún así se mantenían firmes. Entonces, no era que estaban en pecado ni que el diablo estaba molestándolos. Bueno, puede ser que el diablo estuviera molestando, pero Dios lo permitió. Entonces, no significa eso, que todo el mundo tiene que ser rico. Porque también vemos en el versículo 2 que la iglesia de Macedonia tenía una profunda pobreza. Entonces, ¿cómo es posible sin Cristo pobre para que fuéramos enriquecidos? ¿Qué hace la iglesia de Macedonia con pobreza? Y también de muchas iglesias se habla que estaban en pobreza. Y siempre ha existido la pobreza en el pueblo de Dios, siempre. Entonces, es una mala interpretación eso. Lo que Pablo quiere enseñar con este versículo 9 es una comparación a los corintios del amor de Jesús a fin de que ellos lo imiten a Jesús. Jesús dejó su reino, dejó su trono y se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pero no riquezas materiales, sino riquezas espirituales. Espirituales son esas riquezas. Vamos a ver que que son espirituales en 1 Corintios 4:8. Si lo puede leer, Carolina. 4:8. O sea, del 4 al 8. Del 4 al 8. 4 del Sí, 4 al 8. 1 Corintios 1, del 4 al 8. No. Ya, estoy mal. Del 4 al 8.
Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ahí dice, para que fuiste enriquecidos en él. Pero después dice, ¿con qué fueron enriquecidos? ¿Con qué? Con la palabra, con la ciencia, el testimonio. En ninguna manera se habla ahí de dinero en esa parte. Entonces fuimos enriquecidos de forma espiritual. 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 Jesús habla mucho en los evangelios en contra de las riquezas. Habla mucho. Que el que ama las riquezas no puede amar a Dios, que muy difícil entrarán en el reino los que tengan riquezas. Entonces, si Jesús habla tanto en contra de las riquezas, ¿cómo es que le va a dar riquezas a su iglesia? Riquezas materiales estoy hablando. ¿Cómo es que le va a dar a la iglesia riquezas materiales? Es una mala interpretación eso. Son riquezas espirituales. Y se habla mucho de riquezas espirituales en todas las cartas de Pablo. Entonces, eso es lo que se refiere el Señor. Y en 2 Corintios 6:10, lo voy a leer. También habla un poco de eso. Dice Pablo, 2 Corintios 6:10. Dice Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Entonces, ahí vemos que el sentido es espiritual. Ellos eran pobres materialmente, pero están enriqueciendo a muchos con la palabra de Dios, con la riqueza de gloria que tiene este evangelio. Es que nos enriquece Dios. Eso es para quitar esa mala doctrina de que Jesús nos hace rico materialmente. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a leer desde el 11 al 16. Si lo puede leer, Omar. En 2 Corintios 8, del 11 al 16. Del 11 al 16. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo, según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Sí, ya, hasta el 15 está bien. Bueno. Que esa Biblia tiene los versículos diferentes también, un poco. Bueno, aquí lo que yo decía antes, que Pablo quería la igualdad de las iglesias. O sea, dice el versículo 12, porque si primero hay voluntad dispuesta, otra vez habla de la voluntad, aquí no se está obligando a nadie. Si hay una voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no lo que no tiene. Es decir, vamos a hablar de lo que tenemos y de nuestra voluntad. No, Dios no está pidiendo cosas que no tengamos. Dios no está pidiendo lo que tú no tienes, lo imposible, sino lo que tienes y que sea de voluntad. Y con el fin de ayudar a la iglesia. Ayudar a la iglesia. Ese es el fin. No es para que Dios me bendiga ni para que me dé más. No es nada de eso. Porque dice el 13, porque no digo que esto para que haya en otros holgura y para vosotros estrechez. O sea, Pablo no está diciendo, yo quiero que ustedes se pongan pobres y la iglesia de Jerusalén sea rica. Esa no es la idea. Como hay muchas iglesias pequeñas que tienen que la iglesia madre y le dan dinero y le dan dinero. Si es una iglesia rica ya, la iglesia madre, la principal,
y le tienen que dar dinero, le tienen que dar ofrenda, diezmo. Siendo la más chiquita, la más pobre, le da a la más rica, cuando debería ser al revés. Pero en este sistema de este mundo que las iglesias han metido, se practica eso, de que la más pobre le da a la más grande, porque es de que la iglesia madre, la que manda. Entonces, todo está distorsionado. No saben la palabra, no saben de verdad cómo balancear la escritura. Lo que quieren es enriquecerse. Esos falsos apóstoles y falsos pastores, que lo que son es unos negociantes, plantando muchas iglesias pequeñas para sacarle dinero a cada una, lo cual es horrible y no debe ser así. Porque Pablo quiere que haya igualdad, igual que el Señor, porque el Señor fue quien inspiró a Pablo a escribir esto. Podría venir alguien a decir, no, eso fue Pablo que escribió eso. Todo lo recibió del Señor Pablo. Entonces Pablo está siendo inspirado por el Señor aquí. Entonces la abundancia de ustedes, dice Pablo a los Corintios, va a suplir la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. O sea, cuando si pasa el tiempo y pasa lo contrario, la iglesia de Jerusalén tiene que ayudar a la de los Corintios, en ese caso. Si la iglesia de Jerusalén se enriquece y la de Corintios se empobrece, ¿qué tiene que hacer la de Jerusalén? Darle ofrenda a la de Corintios, para que estén iguales. Porque para que haya igualdad, para que el pueblo de Dios sea uno. Por eso es que hay muchas iglesias que se creen superiores a otras, porque tienen más dinero, más miembros. Eso no puede ser en el pueblo de Dios. Todas las iglesias son iguales, es una sola iglesia. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de iglesias que están así como en una pirámide. Mucho cuidado con esas iglesias que tienen muchas falsas doctrinas aparte de esta. Bien. Vamos a meditar por último. Segunda de Corintios 9, el 6 al 15. Si lo puede leer, Carolina. Sí, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿El 9 también? Bueno, vamos a dejarlo ahí para ir meditando bueno. estos versículos. Bueno. Bueno, este es el versículo que se toma mal, que dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es para que la gente dé más. Pero Pablo no está hablando mucho de eso. Él mayormente está hablando que cuando vayan a dar una ofrenda, que no sea como una sobra, algo así, sino que lo den cuando vayan a dar de corazón, que lo hagan bien, que lo siembren generosamente, porque Dios está mirando los corazones. Cuando uno da una ofrenda con generosidad, no necesariamente es porque da mucho, porque eso lo vimos en la viuda de Lucas, que ella no dio mucho, pero dio con todo su corazón. Entonces, sembrar generosamente no es el que más da, sino la intención del corazón, según lo que vimos en Lucas 21. No podemos estar contradiciendo la palabra, poniéndola en contra de la palabra. Entonces, segar generosamente no es dar más dinero, sino la actitud del corazón. Porque sembrar escasamente es dar así como que no me importa mucho, yo doy y salgo de eso. No, hay que dar como verdaderamente pensando en esa necesidad que se quiere suplir. Es la actitud que hay que tener en el corazón. Después dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando demos nuestras ofrendas con alegría, con generosidad del corazón, no puede ser tratando de aparentar. No vaya a ser que nos pase como Ananías y Zafira, que se pusieron a dar para que la gente lo vea y cayeron muertos por estar tratando de engañar al Espíritu Santo. Tenemos que dar es del corazón, con alegría, con alegría. Dios ama al dador alegre. No por necesidad. O sea, yo tengo mucha necesidad y voy a dar para que Dios me dé. Como hacen muchos falsos
apóstoles o profetas, que hay una persona que tiene un negocio que está yendo mal y le dicen, tu negocio, da pacta con Dios para que te bendiga tu negocio y tu negocio crezca. Pues como yo tengo una necesidad, lo voy a dar para que Dios me bendiga. Pero aquí te dice que sí, que no por necesidad tienes que dar. No es por necesidad, sino de corazón. Entonces, porque Dios ama a ese tipo de dadores alegres, como amó Dios al pueblo de Israel cuando dio su ofrenda para hacer el tabernáculo, y cuando lo amó cuando dieron la ofrenda para el templo también. O sea, en los dos casos fue con mucha alegría de corazón. Entonces dice Dios es poderoso para que tengáis todas las cosas suficientes y abundéis en toda buena obra. O sea, Dios es el dueño del oro y la plata, como está escrito por ahí. Entonces Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades. Y no tenemos que estar manipulando ni cayendo en esos trucos, esos juegos, de que si tú das más, recibes más. No hay que estar cayendo en esos trucos para confiar que Dios nos va a sustentar todo. Dios siempre nos va a sustentar, lo dice ahí, para que abunden en toda gracia. Entonces Dios nos va a dar las provisiones para que podamos ayudar a nuestros hermanos. Entonces hay que tener esa confianza. De lo que Dios nos dio es que podemos dar. No es dar para que Dios me dé. No, de lo que Dios me dio ya, yo doy conforme a mi corazón. Tomás, perdón. ¿Sí? Ahí cuando dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra. Acá me pone una referencia, porque esta es una Biblia Thompson, ¿viste? Te pone siembra espiritual, le pone ciega espiritual, ¿no? O sea, de que no está hablando para mí, ¿no? Eso te pregunto. Específicamente de que vos das generosamente vas a recibir más en la parte económica, digamos, de dinero, sino más bien que lo vamos a ver en lo espiritual. Porque también eso a veces se usa, ¿no? En este pasaje, como vos decís. Pero acá dice, estamos hablando de una ciega espiritual. Cuando nosotros damos de corazón, correctamente, Dios nos bendice, pero no necesariamente tiene que ser que nos dé y nos dé cosas materiales, que sí nos da para que, dice, para que abundemos, dice, en toda buena obra, nos da para que compartamos, nos da así, Dios nos provee, pero no es una promesa de enriquecimiento, ¿no? Material, que vos das para que, no, sino que es más bien lo espiritual que uno va a cegar, ¿no? Excelente, sí. Sí, porque el Señor todo lo ve y Él recompensa a los que son fieles también. Claro, entonces, claro. Espiritualmente nos da todo. Uh-huh. Así puedes seguir leyendo, Carolina, del 10 al 15. Del 10 al 15, bien. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Hasta el 15, ¿no? Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Amén. Sí, ahí está hablando de recompensas espirituales. Que dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Eso es hablando de Dios. Dios el que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces Dios aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces esos son los frutos que agradan a Dios, los frutos de justicia. Para que sea enriquecido en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Entonces
todo eso produce acciones de gracia, producen frutos de justicia, producen más liberalidad, o sea, menos apego a lo material, sino que va a ser más natural poder ayudar a otros. Esos son los frutos que van a ir produciendo estar haciendo estas obras de ofrenda a los santos. Porque suplen la necesidad de los santos, sino que también abunden en acciones de gracias y glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. Entonces, todo eso se traduce en bendiciones espirituales que llegan a Dios por causa de esa acción. O sea, la acción de ellos para con los santos abundan en acciones de gracia y en oraciones a favor de ellos también. O sea, hay un beneficio espiritual para el que da ofrenda. Hay un beneficio espiritual que solo Dios sabe realmente cómo es. Porque dice, gracias a Dios por su don inefable que no se puede definir, como bien dice, inefable. Entonces, tenemos que confiar en Dios, que mientras más podamos ayudar a nuestros hermanos, de alguna manera Él más nos va a ayudar espiritualmente, nos va a bendecir, nos va a poner más fuertes, más firmes en la obra que es la edificación de la iglesia. Tenemos que ir enseñando a los demás también que tenemos que dar, que tenemos que sustentar a los otros, porque eso es parte de lo que es el amor y de la justicia, los frutos de justicia que Dios busca. Entonces, ya no se habla más en la Biblia de ofrendas ni de nada. O sea, poca cosa. Tal vez en Santiago creo que dice que el que ve a su hermano que está teniendo padecimientos y no lo ayuda. Creo que Juan también habla de eso, pero de la ofrenda mayormente se habla aquí en Corintios. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que las ofrendas deben ser voluntarias, deben recogerse un día a la semana, son para sustentar el ministro que esté haciendo su trabajo en el Señor y para ayudar a los pobres, a los hermanos pobres mayormente. Aunque también se puede dar para los pobres que no sean cristianos, si hay una posibilidad. Si se sabe que hay mucha necesidad, se puede hacer también una obra de caridad. Entonces, para eso es la ofrenda y debe ser voluntaria y de corazón. Así que hasta aquí este estudio. Si quieren aportar algo, pueden hacer. Sí, muy lindo. Sí. Yo me acordaba de Job, que Job está en el Antiguo Testamento y era creía en Jesús, creía en el Señor, digamos, y era temeroso de Dios, dice, y él era rico. Pero él adoraba a Dios, hacía sacrificios como en ese momento se hacían para adorar a Dios. Y después que le pasó lo que le pasó, Dios lo prosperó más todavía. Y vemos que también en el Nuevo Testamento habla de que el rico también debe ser generoso, el rico cristiano, o sea, que no sea como los ricos mundanos, digamos, ¿no? Que todo para sí, todo para sí, todo para sí, no, es para ayudar a los que menos tienen. O sea que no es pecado ser rico, pero estamos ahí de que nos gobiernen la riqueza. Entonces tenemos que estar bien en Cristo para que, si tenemos la bendición de ser ricos, la posibilidad, que la usemos bien, ¿no es cierto? Para la extensión del reino, para ayudar a los hermanos necesitados, etcétera, etcétera. Pero no para olvidarnos de Dios, ni hacer avaria, etcétera, etcétera. Claro. Sí, sería bueno en algún momento hablar sobre esto del dinero. Es otro tema, ¿no? Del amor al dinero, del peligro del dinero, como un cristiano, qué actitud tenemos que tener, ¿cierto? Hacia el dinero, porque obviamente que se necesita para vivir en esta vida, pero muchas veces hay muchos peligros, ¿no? Entonces, bueno, en otro momento vamos a hacer un estudio sobre el tema del dinero, cómo debemos manejarlo, ¿no? Pero bueno, justamente el dar, ¿no? El dar nos ayuda justamente a protegernos, ¿cierto? De esos peligros que tiene el tema del dinero, ¿no? Por eso el Señor quiere que demos, que ofrendemos, que ayudemos a los hermanos, para su obra, a los misioneros. No estamos en contra, ¿cierto?
Lo que no estamos en contra es de la manipulación, ¿no? Y del abuso que se hace, ¿cierto? Acerca de este tema de la ofrenda, ¿no? Se abusa mucho, hay muchos ministros que se abusan, hermanos, que se abusan de este tema, no quieren a veces trabajar para que la iglesia le den. Había un caso, ¿no? Que decía Pablo, ¿no? Que no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, también hay que ver eso, ¿cierto? Que hay que ayudar a los que realmente necesitan y no a un hermano que por ahí anda desordenadamente, que no quiere trabajar, ¿cierto? Sino que realmente sea bien manejado. O sea que hay que tener un equilibrio y un buen manejo del tema del dinero. Y a veces en las iglesias, las congregaciones, no hay un buen manejo, ¿no? Entonces pasan estas cosas. Como vos decís también esa desigualdad, ¿no? Que está la iglesia, ¿no? Eso lo he visto yo, o sea, de esa madre y que tiene, ¿no? Y todo le tienen que dar a ella y después le dan un poco, ¿viste? Pero es más para mantener a lo mejor esa iglesia grande, ¿no? Que ellos tienen, que tienen que pagar y se usan, ¿no? Entonces no es así, ¿cierto? Tiene que haber igualdad, ¿m? Igualdad en ese tema. Así que bueno, gracias damos a Dios por este tiempo, gracias Tomás. Y bueno, saludamos a los hermanos que puedan estar escuchando en algún momento. Y bueno, que el Señor les bendiga y cualquier cosa se pueden contactar con nosotros para lo que necesiten. Si quieren reunirse con nosotros los domingos, este día en la semana que va variando, están todos invitados. Gracias y paz. Bueno, hasta luego.